fortalezca nuestro espíritu, que sane todo nuestro ser, Señor, oh Dios, y en el nombre de Jesús, Padre, renunciamos a todo lo que ha provocado malestares y dificultades, lo renunciamos, rompemos pactos con tu espíritu inmundo que ha perturbado la tranquilidad y la armonía, oh Dios, en tu nombre lo desechamos, porque autoridad tenemos para rechazar, para destruir el mal, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra es refrigerio en nuestros huesos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús te lo adoramos. Amén. 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 Gloria al Señor. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique esta palabra, deja tiempo, fuera de tiempo, redacuya, reprende, exhorta, con la pasión y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, no sufrirá más. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen? Amén. Aquí hay cosas muy interesantes que es importante que nosotros detengamos a mirarlo un poco. Y es que dice el encargo del apóstol Pablo a Timoteo que predique la palabra, que redarguya a través de la palabra, que reprenda, que exhorte, dice con toda paciencia y doctrina. Gloria al Señor. Y doctrina. ¿Cuánto dicen? Es muy importante que nosotros entendamos esta parte, porque la palabra del Señor dice más arribita, dice que es útil para enseñar, también dice para redarguir, también dice para corregir. ¿Cuál es el propósito? Para instruir en justicia al hombre. Gloria al Señor. Ven. Yo estaba escuchando una predicación anoche y estaba en el Facebook. Y no sé si ustedes se habrán topado en el Facebook siempre, por ejemplo, si alguien que está predicando allí pone el que está entrevistando, o por lo menos que se ha apoyado en una predicación allí sobre un tema, entonces está acá, no sé con qué propósito lo hace, pero será para que le den like, no sé, pero el asunto es que siempre se ha visto eso, que lo colocan allí en el predicador que está predicando, y él está en un cuadrito acá también, y está ahí dando su aceptación y dice, hace señas al oyente de luego. Entonces estaba predicando un profeta, que dice que es profeta, estaba predicando allí, o enseñando. Pero el asunto es que él estaba acusando a una predicadora llamada Yesenia Ten, y le decía que tenía que arrepentirse. Yo he escuchado las predicaciones de la hermanita, ¿no? La hermanita predica muy bien. Si ella tiene sus errores, sus fallas, ese es un problema de ella, ¿no? ¿Sí me entiendes? No sé si me doy a entender. Ese es un problema de ella. Pero yo tengo que apoyarme por lo que la Escritura dice. La Biblia dice que hay que retener lo bueno, analizarlo todo y retener lo bueno. Si yo veo algo que no está bien, no encaja bien, entonces yo qué es lo que tengo que hacer como buen cristiano. Rechazarlo, apartarlo y agarro lo bueno de esa persona. ¿Qué es lo que la Biblia lo aconseja? ¿No? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Por ejemplo, hay en el libro, creo que es de Hebreo, que habla, en donde dice que debemos analizar
analizar las enseñanzas de los pastores y aprender de ellos. Mejor vamos a leer. Y aprender de ellos, porque eso es bueno. Hebreo, en el último capítulo 13, Hebreos, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Miren, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Gloria al Señor. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? ¿No? Que nos acordemos, dice, y que consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta, su forma de proceder, de su forma de presentarse delante del pueblo, ¿no? Que tratemos de imitar. Pero se supone que es lo bueno que tenemos que imitar, porque la Escritura dice, creo que es aquí en el libro de Tesalonicenses, gloria al Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, gloria al Señor, y verso 21. Dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Por qué nosotros encontramos estos pasajes bíblicos? ¿Por qué los encontramos? Es que el propósito de Dios es que a nosotros no nos afecte en nada situaciones negativas que escuchemos o veamos, no, sino que el Señor dice que debemos analizarlo todo, analizarlo. ¿Qué entendemos por analizarlo? Ayúdenme. ¿Qué entendemos por analizarlo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué más? Ustedes saben. Ustedes son bien inteligentes. Analizar, escudriñar. ¿Qué más? Analizar sería como darse cuenta de lo que se está tratando, si algo que nos conviene, nos edifica o no nos conviene, analizar lo que están hablando para darse cuenta de esa manera, que conlleva eso que están viviendo. Analizar. Entonces, ¿por qué la Escritura no oculta nada? Por ejemplo, nosotros vemos la vida de Salomón, vemos la vida del mismo papá de él, de David, la situación, cómo se empeoró la vida de él, la relación que tenía con su familia, cómo los hijos se le sublevaron, que ya algunos mataron, bueno, una vida bien. Si nosotros analizamos bien bonito, es una vida bien desastrosa, negativa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decirnos con eso? Que en realidad todo ser humano tiene sus dificultades y lo que el Señor quiere es que si nosotros nos resbalemos, nos levantemos enseguida. Para eso está la Escritura, para apoyarnos nosotros en la palabra. Y al apoyarnos nosotros en la palabra, entonces vamos creciendo. Y no tenemos nosotros tiempo para estar viendo dificultades ajenas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras dificultades. Como decíamos, no recuerdo qué día, de que Dios permite que suceda y no
nuestra vida tantas luchas, tantas pruebas, tantas dificultades, es precisamente para detenernos un momento, no solamente para que nos apoyemos en el Señor, nos apoyemos en su palabra, nos apoyemos en su testimonio, sino también para arreglar nuestra vida espiritual, es decir, para hacernos sensibles, para hacernos más humanos, para involucrarnos también en esa relación, en esa comunidad nuestra misma, como creyentes, como los que somos hermanos, amigos, hijos de Dios, y así de esa manera nosotros poder darnos cuenta que en realidad toda persona tiene su problema, toda persona tiene su dificultad, y Dios no la quitará nunca hasta que Él venga, porque el propósito de Él es que nosotros seamos gente madura, gente entendida, que no nos afecte lo que escuchemos por ahí, lo que oigamos por ahí, porque siempre lo vamos a escuchar, porque no todos, dice la Biblia, no es de todos la fe, y no todos aprenden rápido. Entonces por eso es que nosotros encontramos muchas cosas. Por eso la Biblia nos manda que analicemos todo y que tratemos de retener todo lo que es bueno, lo bueno retenamos, ¿no? Porque toda persona tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en carne. Por eso el apóstol Pablo dice: el pecado que mora en mí, en nosotros mora la debilidad, en nosotros mora el problema, mora la dificultad, y con eso nosotros estamos batallando día a día, ¿no? Y nos apoyamos en el Señor. ¿Para qué? Para que eso no venga a afectar nuestra vida. Gloria al Señor. Yo conversaba anoche con una hermanita, y la hermanita me decía: estoy pasando muchas luchas, muchas pruebas, pero bien durísimas, pero lo importante es que me siento en paz, me siento tranquila, tengo paz en mi corazón. Entonces yo le digo: esa es la paz del Señor. Por eso Jesús dijo antes de irse: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Gloria al Señor. Jesús dijo: no se turbe por vuestro corazón cuando hay esos problemas, esas dificultades, porque lo principal es entender que la paz de Dios está en nuestros corazones, y quiere decir que estamos bien, y que si estamos viviendo en lucha, si estamos viviendo en pruebas, es porque Dios quiere que aprendamos algo, ¿no? Y como la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, entonces considerar que la lucha que estamos pasando es para bien. Algo vamos a aprender aquí, algo el Señor nos va a hacer entender aquí, algo aprendemos, algo vamos a aprender, ¿no? No podemos nosotros malhumorarnos o sentirnos mal porque estamos pasando lucha, porque estamos pasando pruebas, no, porque más bien entender que estamos aprendiendo algo, estamos aprendiendo. Tal vez el Señor quiere que tengamos paciencia y nos está enseñando a través de esa lucha, de esa prueba. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, el apóstol Pablo dice que esta doctrina no va a sufrir daño. Ya llegará el tiempo que ya no sufrirá daño. ¿Por qué? Porque ya no será predicada en el tiempo ya del rapto, que suceda, vamos a decir el rapto que suceda hoy día mismo. De ahí en adelante, ya esta palabra ya no va a sufrir ningún daño. Ahorita la situación del caso es que hay muchas situaciones, muchas dificultades. Yo escuchaba un testimonio de un pastor que decía: ayúdenos orando, porque los malandros acá nos están quitando las iglesias, allá creo que por Puerto Rico, allá, nos están quitando las iglesias y nos están botando y nos amenazan para matarnos, y ya la gente se está emigrando a otras partes. Alguien me decía antes que estaba conversando también que los presos les han quitado la Biblia en las cárceles, no tienen un Nuevo Testamento, no tienen nada allí como antes tenían, porque
las autoridades se han dado cuenta que la Biblia tiene un material que es justo, buenazo para envolver la droga y fumarla, ¿no? Y que para eso que tiene la Biblia, no es para leerla, sino para hacer eso. Entonces, esa gente está, vamos a decir, indefensa, porque si bien es cierto, es probable que sea un buen material para envolver esos cigarrillos, pero alguien le ha de ser útil. Y la palabra de Dios es, si hay un propósito, Dios no va a permitir que su palabra sea usada de esa manera, sino más bien para ser predicada. Entonces, ¿cómo nosotros observamos que el enemigo no quiere que se escuche la palabra, que se mencione la palabra? Entonces, ya no hay respeto, pero llegará el día que ya no va a sufrir daño, ya no, porque nadie va a predicar, porque los que predicábamos ya nos hemos ido con el Señor. Y si alguien se quedó, lamentablemente, se quedó para la tribulación, de igual manera, nadie va a poder predicar. ¿Por qué? Porque será prohibido el que te encuentre predicando. Yo escuchaba un testimonio de una hermanita que decía que en el tiempo de la tribulación el gobierno a nivel mundial va a usar drones. Esos drones van a estar capacitados para detectar a los cristianos y va a estar capacitado para detectar a aquel que tiene el 666. Entonces, dice, la única manera que no pueden detectar esos drones será si el creyente hace cueva y se mete debajo de la tierra. Es la única manera. Entonces, imagínense, en ese tiempo nadie va a predicar, nadie va a tener tiempo para predicar. Hasta la palabra se va, vamos a decir, a esconder, porque ya no va a sufrir ningún daño la palabra. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra ahorita que entienda, y a través de ella redarguye, enséñale a la gente. Es decir, no estés gastando el tiempo maltratando como este hermanito que se dedicó, oiga, a maltratar a esa hermanita, a decir un poco de cosas de la hermanita. Y yo veo que ese hermanita lo único que hace es tratar de enseñar la palabra y predica buenazo. Porque yo le he escuchado. Seguramente ustedes también lo han escuchado. Predica muy lindo esa señora, predica muy lindo la hermanita. Pero se dedicó a maltratarla y a decirle arrepiéntete y un poco de cosas allí, ¿no? O sea, hay gente que malgastan el tiempo, malgastan, y Dios no ha mandado a decir esas cosas. Dios no ha mandado a enseñar la palabra, no a maltratar a nadie, es a enseñar la palabra. Y que a través de la palabra redarguya, si es que alguien está haciendo las cosas malas, entonces la misma palabra va a ayudar para redarguir. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es lo que va a redarguir la persona si está haciendo algo malo? Si las cosas no están andando bien, entonces la palabra le va a ayudar para que se acomode, para que se arregle, porque va a tener tal vez una revelación de parte de la palabra. Y entonces la palabra le va a ayudar para que mejore. Entonces, de esa manera está redarguyendo a la persona de pecado, de juicio, de justicia. Entonces, eso hace la palabra, redarguye y enseña. Y cuando dice que exhorta, es precisamente que está hablando a la palabra, a la persona, hablándole, no maltratando, sino enseñándole, que quiere decir también exhortar. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Para eso es útil. Gloria al Señor. Y si alguien hace algo mal, entonces el consejo de Dios es que nosotros oremos por esa persona, para que Dios sea el que se encargue de ayudar a esa persona. No sé cómo lo va a ayudar, pero va a ayudar, va a hacer algo. Pero el deber nuestro es orar por esa persona. Es lo que dice
Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, si alguien ha pecado, abogado tiene para con Jesucristo. Gloria al Señor. Y 5:16 de 1 de Juan mismo dice: si tuvieres a tu hermano que cometió alguna falta, dice, restaurarle espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, y dice, orando, pueda que Dios tenga misericordia y lo ayude a restaurarse. Es lo que la Escritura dice. Es decir, nosotros tenemos que entender esas cosas. ¿Por qué el Señor quiere que entendamos esas cosas? Es para evitar, como dijo el mismo Tito, que la lengua me castigue. Alguien decía, hermano, el otro día que yo escuché con una niñita estaba allí y le midió la frente. Bien frentona esta niña. La mamá se admiró de estar hablando de la vecina que es frentona, y por eso que ya le salió frentona. Ese comentario yo le escuché. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos con claridad y que eso no se olvide. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha mandado a que nos detengamos a pasar el tiempo en esa cosa. Gloria al Señor. Por eso es que aquí dice, miren lo que está diciendo la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a su propia convicción, y apartarán de la fe, de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio, cumple. Y dice, tú sé sobrio, o sea, no te dejes llevar de las cosas que ya no tienen sentido. Imagínense, hermano, que el Señor le dice a Pedro: ya vienen a verme, ya vienen a tomarme prisionero, porque me van a llevar. Pedro dice: Señor, que no te acontezca eso, que no te pase eso. El Señor más bien le reprendió y le dijo: ay, Pedro, si tú me vas a negar 3 veces cantar el gallo cuando tú me niegues, 3 veces me has negado cuando cante el gallo, es la última vez, entonces es que ya tú me has negado 3 veces antes de cantar el gallo. Pedro dijo: yo no, Señor, y yo estoy dispuesto a morir por ti. No. El Señor no discutió con él. No discutió. Y así muchas veces el Señor no discutía ni con Pedro ni con nadie. Él hablaba la palabra y no discutía. ¿Por qué no discutía? Porque eran cosas sin sentido que hablaba. Él no tenía ninguna lógica. Entonces él no discutía nada con él, o sea, no aclaraba nada, dejaba ahí para que a su momento las cosas se realicen. Y cuando se cumplió eso, entonces ellos decían: bien lo que me dijo el Señor, bien es lo que me dijo el Señor. Es decir, no somos como nosotros, no, el Señor no mostró como nosotros somos. Es decir, muchas veces nosotros le decimos a la muchacha que está por ahí de 14 o 15 años: ese muchacho anda enamorado, ese muchacho no te conviene, hija, no te conviene. Y ella trata de aclarar y trata de decir esto, lo otro, que no te conviene. Bueno, por último, hasta hace sentir mal a la muchacha. Y por eso que muchas veces no quiere hacerle caso a la madre. Porque cree la hija que le está hablando es para cuidarla o conectarla.
cosa que no es así tampoco. Entonces, en cambio, nosotros vemos eso. Y Pedro dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Ay, Pedro, si tú me vas a negar, antes que cante el gallo, ya tú me has negado 3 veces. No, yo no. Y nadie lo sacó de ahí. Tuvo que sucederle para decir, bien es lo que me dijo el Señor. Bien es lo que me dijo el Señor. Yo iba a negar al Señor, y el hombre lloraba amargamente. ¿No? Es decir, que hay momentos en donde mejor uno no discute, porque se va a llenar de coraje o de ira. Mejor deja las cosas allí para que sea Dios mismo que obra. O que la persona se dé cuenta de su error. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, corrige, redarguye, exhorta con doctrina, es decir, que se aferre a la palabra, que se apoye en la palabra, que no reprenda ni exhorte ni enseñe, sino a través de la palabra. Porque la palabra es que lo va a respaldar. Entonces, por eso él le enseñó eso y le dijo, haz así. Si tú haces eso, le dijo, entonces serás un buen ministro del Señor. Gloria al Señor. Hazlo con paciencia. No te alteres, no te llenes de coraje, de ira. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y uno va aprendiendo, va entendiendo, porque si no la situación se torna bien difícil. Es importante que nosotros, nuestra relación con Dios sea excelente. Gloria al Señor. Que nuestra relación con Dios sea siempre excelente. Cuando dice le dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. Que se está refiriendo al creyente. Todos vamos a tener una corona de parte del Señor. Todos vamos a ser premiados. Pero en nuestra ubicación tenemos nosotros que estar de acuerdo a la palabra. Es decir, obedecer a la palabra, obedecer al consejo de Dios. Gloria al Señor. ¿Ven? Porque en realidad es importante pelear esta buena batalla. Usted y yo estamos peleando una buena batalla. Gloria al Señor. En todo aspecto de la vida estamos peleando esta batalla. ¿Por qué? Porque a través de una lucha, de una prueba, de una dificultad, de un problema, estamos peleando una batalla. Y tenemos que salir victoriosos de esa batalla. Considerar que todo es para bien, como dice la Escritura. Considerar de que estamos aprendiendo en esa batalla que estamos librando, en ese problema que estamos librando, en esa situación que se da, ¿no? Y que esa situación que estamos viviendo no venga a molestar nuestra relación entre hermanos, entre parejas, entre familia, ¿no? Que muchas veces ha sucedido eso, que ha surgido un problemita dentro de casa y eso más bien, en lugar de detenerse ahí a ver una solución y que la solución es el acercamiento a Dios, entonces hay una discusión entre la familia. Y distanciamiento viene, mal humor viene, dificultad viene, y eso es pérdida. Es pérdida. Es decir, nosotros tenemos que salir en esa prueba, y eso viene. Pero a veces como que nos califican del 1 al 10, nos califican 4, 3, o tal vez 2, o tal vez 1, o tal vez nada, porque cometimos tremenda broma allí. Y después uno, ay Señor, perdóname, Padre, perdóname. En esta prueba fallé, en esta prueba saqué 0. Estamos como los muchachos que van a rendir examen y sacan 1 o 2. O la maestra le dice, bueno, por no dejarle pongo 1 por la firma. Entonces nosotros somos probados, dice la Biblia, que el Señor nos prueba, cómo vamos. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Hay un pasaje bíblico que dice que
analizado ver mal y se esconde. Hay otro que dice que el sabio disimula la ofensa. Disimula la ofensa. Nosotros estamos haciendo un trabajo en la casa. Por ejemplo, todas las tardes nosotros a las 6 o antes de las 6 estamos haciendo culto con mi familia. Yo estoy haciendo turno a mis muchachos y ahí estamos haciendo culto. A veces llegamos a las 6:30, ¿no? Y ya estamos listos luego para alistar para venir al culto. Pero estamos haciendo ese trabajo allí. Y estábamos leyendo la palabra hoy día, estábamos leyendo la palabra. Cuando uno de los muchachos leyó mal algo. Y alguien por ahí también se rió. Y entonces la risa le causó malestar al muchacho, le causó ahí como que no, y muy molesto, y estaba ahí nomás ahí afligidito, y estaba porque se le habían reído porque no leyó bien. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa. ¿Sí me entienden? Tenemos que pasar por alto la ofensa, porque siempre va a suceder eso. Es decir, Dios va a permitir que alguien hable de usted, que alguien hable de mí, alguien va a decir algo porque no somos, como dice por ahí un dicho, no somos monedita de oro, de otra cosa, dice. No somos monedita de agrado de todos, como que dice. Somos moneda de oro para que le llegue a todo el mundo. Para que le diga a todo el mundo, ¿sí? Entonces, uno tiene que pasar por toda la ofensa. Todo eso me enseña la Escritura. Imagínense que hay un pasaje bíblico, proverbio, que dice de que veamos a la hormiga. Como dice, no hay un gobernante allí, pero cómo recoge comida en el tiempo del verano. Porque sabe que en el tiempo del invierno va a ser bien dura la cosa. Y cómo se manejan ellas en un monte, como enseñándonos el Señor de que debe de haber también nosotros algo similar, ya que nosotros somos especial tesoro del Señor y somos criaturas importantes para Dios. Y tenemos que entender todas esas cosas que son tan elementales para nosotros seguir escalando, seguir subiendo nuestro grado espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, y cosas así. O sea, tenemos una enseñanza muy amplia de la Escritura, pero muchas veces se les pasa por alto o se toma con liviandad esas cosas, que no debe ser así. Todo lo de Dios es importantísimo. Todo ejemplo que pone el Señor en su palabra es tan importante. Meditarla profundamente. Y así nos estamos preparando nosotros día a día en el diario vivir, que no es fácil, porque ya viene una dificultad, ya viene un problemita, ya hay que resolver acá y hay que presentar defensa en todo aspecto. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en todas esas cosas que aparentemente son pequeñas, para coger como ejemplo eso. Y así de esa manera mejorar en toda nuestra relación con el Señor y con los demás también, que es importantísimo. ¿Cuánto dicen amén? Diga gloria a Dios.